Bien, también pienso en la crisis probablemente más delicada que sufría, que estaba naciendo a fines del pontificado de Juan Pablo II, que hizo eclosión en el de Benedicto XVI, que fue toda la crisis de la pedofilia dentro de la iglesia. Eso también le hizo mucha mella, dañó mucho la imagen pública de Benedicto XVI, a pesar de que él fue quien tomó las riendas en ese momento tan delicado y bueno, tomó al toro por las astas, podríamos decirlo de esa forma, pero deja a la iglesia marzo de 2013 en una situación inédita con el primer papa en 600 años, quizás tercero en la historia, renunciando por, por primera vez en 600 años y el tercer papa en la historia en hacerlo, eso quiero decir. Y se da esta elección que trae como resultado al Papa Francisco. ¿Qué dirías vos o pienso cuáles serían los principales líneas de acción del pontificado de Francisco? Porque me parece que es importante a la hora de evaluar qué es lo que puede venir, qué es lo que puede seguir. ¿Qué fue lo que Francisco hizo primero, digámoslo, en la vida secular, es decir, vinculado al mundo civil, político, social, etcétera? ¿Cuáles fueron sus principales ejes de acción? Y luego, por otro lado, en el lado interno de la iglesia, ¿no? Que son como Ujú. carriles que siempre van paralelos. Yo creo que el pontificado del Papa Francisco se caracterizó por una acción ad extra, es decir, hacia afuera de la iglesia. Y en eso yo la verdad que no soy competente para decir si fue exitoso o no, pero ciertamente que tuvo un papel de liderazgo en lo que es, por ejemplo, la defensa de los migrantes o la lucha contra la pobreza, denunciar los excesos del capitalismo, etcétera. En todas esas cuestiones, yo creo que es donde él se distinguió y a mí me da la impresión que es lo que a él más le interesaba. Esa figura de líder global. Es más, podríamos agregar su intención de convertirse en el líder del progresismo global, ¿no? El hecho de esa defensa cerrada de los migrantes, a pesar de lo que eso significa para Europa, una migración en masa de musulmanes, de pueblos musulmanes, evidentemente era una postura progresista muy, muy clara, en la cual él la asume. Que estaba, por otro lado, muy en boga en ese momento, como ya Por dijimos. supuesto, Ujú. y y que era secundada Secundada. por gobiernos y gobiernos, por ejemplo, pensemos en el gobierno de Angela Merkel en Alemania, es decir, que no es que el Papa estuviera solo en esto, es Claro. decir, era todo un conjunto, u Obama en Estados Unidos, un Ujú. conjunto de líderes que abogaban por este tipo de acciones de, podemos decir, políticas o que tienen que ver más bien con el mundo secular. Eh, Al interno de la iglesia, yo no sé si Francisco, a ver, la impresión que a mí me da es que él, primero, trató de cumplir del modo más suave posible los compromisos que seguramente había adquirido durante el cónclave para que fuera votado. Esto también se ha dicho en numerosas ocasiones por gente que conoce, más allá de que lo que sucede en el cónclave es secreto, siempre hay filtraciones. Entonces, hay hechos que Francisco, digamos, eh, iniciativas que tuvo. Pensemos, por ejemplo, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, con todo lo que esto significó, en la aprobación de el documento Fiducia Supplicans, con la bendición de parejas del mismo sexo, o cuestiones como la sinodalidad. Fueron cuestiones Sí. muy serias y yo diría Y graves. esta cuestión también de ir en búsqueda de la periferia existencial y toda esta idea tan central de su pensamiento también tiene que ver mucho con la cuestión de las minorías, que es lo que han estado analizando de forma monotemática, por así decirlo, los comentadores periodísticos en los últimos días. Al hablar justamente del papado de Francisco, sí detecté que todos ellos concuerdan un poco con lo que vos decís de esto del líder global de la humanidad. Siempre se habla, digamos, como un experto en humanidad o alguien que volvió para unir a la humanidad, enfatizando mucho el papel de un líder político del papado. Hay más de un teólogo que ha comparado usualmente cómo debe ser por así decirlo, el comportamiento de la iglesia en el mundo con la cruz, ¿no? Que tiene un eje vertical y un eje horizontal. Es decir, el eje vertical que es el puente, de ahí pontífice también, que Ujú. une a los hombres con Dios. Y por otro lado, el patíbulo, que es el travesaño horizontal que une a los hombres entre sí,
podríamos decir que el Papa Francisco exageró de alguna forma fue su forma de efectuar el papado, dicho de otra manera, de prestar atención más que nada a esta dimensión horizontal de líder de humanidad, que es lo que, por otro lado, la gente de alguna forma, por eso desde ambientes tan distintos lo reconocen y no lo reconocen diciendo el Papa Francisco, gracias al Papa, quizás me convertí al cristianismo, no, sino dicen, bueno, mantengo mi ateísmo, mi agnosticismo o mis posiciones pro aborto, progresistas, etcétera, pero debo reconocer que el Papa Francisco me aprendió a ver la iglesia de otra forma, con otros ojos, etcétera. Creo que es un poco también es un elemento clave de su pontificado, ¿no? Sí, ciertamente. El problema es que eso para qué sirve. Es decir, Ujú, a ver, el Papa, que es el sucesor de Pedro, eh, nuestro Señor en el Evangelio, a San Pedro le da dos funciones fundamentales. Apacienta mis ovejas, le dice, y confirma a tus hermanos en la fe. ujú, Entonces el Papa no debe ser es decir, su función fundamental no es un liderazgo político, ni es una lucha por cuestiones filantrópicas como puede ser la migración o, o el respeto por las minorías. Eso está bien, pero no es lo fundamental. claro. Es decir, lo fundamental del Papa es que confirme a los católicos en la fe de los apóstoles. Entonces, yo creo que el Papa Francisco, como bien decís, se dedicó demasiado o dedicó demasiado tiempo a una mirada completamente política de la función del papado, que la tiene, recién la decíamos, y hizo muy poco con respecto a la función fundamental que tiene como papa, que es apacentar el rebaño, lo cual significa evitar las divisiones dentro de la iglesia, y en segundo lugar, confirmar la fe. Y si hay algo que en los últimos días se está hablando ya de un modo mucho más claro, ayer hizo declaraciones al respecto eh, 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 Monseñor Chaput, que fue obispo, es obispo emérito de Filadelfia. El Papa, con muchas de sus posiciones, generó muchísima división dentro de la iglesia. Eso te iba a preguntar porque pensemos tan solo, bueno, se me ocurrían dos o tres casos, pero el tema del posible cisma alemán que comentaban, que arrancó con toda la cuestión del sino de la familia, después vino lo del sino de la sinodalidad y demás, pero desde hablar desde un potencial cisma alemán, que recordemos es la principal iglesia junto con Estados Unidos que aporta fondos financieros Ujú, al Vaticano y a la Iglesia Universal toda, desde pasando por esto de estas intrigas que hubo por Dubia, que son estas cartas de los cardenales ante determinados documentos que mencionaste, por, bueno, pidiendo mayor claridad en la interpretación de ciertos pasajes. Esto, por lo menos yo no recuerdo en la historia reciente de la Iglesia que hubiese por ahí, que saliera en entrevistas, que saliera en los medios televisivos, que había este tipo de internas, de decir, che, cardenales están pidiendo mayor claridad porque opinan que esto es confuso, otros cardenales diciendo, no, tenemos que ir mucho más allá con esto de las minorías y demás, tenemos que ir muchísimo más allá. Entonces, creo que había un ambiente, se genera un ambiente de división como no se había visto hace mucho, ¿no? exactamente. Es decir, en la iglesia siempre han habido corrientes de opinión diversas. Eso es real. Y la función de la sede romana era justamente una especie, lo pongo entre comillas porque puede interpretarse de otra manera, pero una especie de tribunal de última instancia donde se resolvían esas cuestiones doctrinales. ¿Sí? Ujú, Entonces, esto no sería extraño de que hubiesen distintas opiniones, pero las distintas opiniones no eran sobre las cuestiones fundamentales de la fe. Es decir, el problema aquí es que la división se produce en cuestiones muy básicas de la fe. Por ejemplo, si el matrimonio es indisoluble o no es indisoluble, o si las conductas homosexuales pueden ser o no aprobadas por la iglesia, o están de acuerdo o no con el plan de Dios. Son cuestiones fundamentales, o si cualquier religión es válida para llegar a la salvación. ujú, Son cuestiones que tocan la médula de la fe y que el Papa en eso no fue claro. Es ujú, decir, no fue, y cuando se le pidió que fuera claro, él no respondió. ujú. Justamente lo que decía, las dubias de estos cardinales, más allá del procedimiento, que uno podría discutir cómo se plantearon las dubias, pero de hecho esas dubias, es decir, dudas, esas dudas existieron y existen,
y el Papa Francisco nunca clarificó. Claro. Entonces, eso es algo que ahora, como decía recién, se está poniendo sobre la mesa. El cardenal Müller dijo hace muy poquitos días una frase muy fuerte. Él dijo, si el próximo papa no es un papa ortodoxo, es inevitable un cisma. Es decir, ¿qué significa un papa ortodoxo? Un papa que sea claro en las cuestiones de la fe. Ujú. Es decir, hay puntos de la fe, y por puntos de la fe me refiero a los puntos que nosotros rezamos en el credo, que no se pueden obviar y que se deben afirmar, y que es función del papa clarificarlos y afirmarlos y lograr la unidad de todos los católicos en torno a esa fe. Clarísimo. Rubén, y antes de pasar al presente, creo también que merece un capítulo aparte o un comentario detallado la cuestión de el aparente tradicionalismo que empezó a resurgir en época de Francisco. En realidad, un poco ya venía de la época de Benedicto XVI con el motu propio Summorum Pontificum, que permitió nuevamente, podríamos decir a escala global, la celebración de la misa tridentina o misa tradicional en latín, que, bueno, tuvo sus más y sus menos con esta cuestión, pero creo que es algo que más allá de la poca importancia que se le da en los medios seculares, de hecho no escuché a nadie y eso que es un tema muy en boga, puertas adentro en la iglesia, no se escuchó a ningún medio periodístico hacer alguna nota, alguna referencia a lo que está sucediendo desde hace varios años, y es este crecimiento silencioso por el motu de Benedicto XVI, el motu propio, que bueno, tuvo sus más y sus menos y ha seguido creciendo fundamentalmente en la época de Francisco. No sé si querés mostrarnos un poco cómo fue la relación del Papa en este Ujú. tema tan delicado. Sí, un tema complejo que el primero que, es decir, luego el Vaticano II, que se hace la reforma litúrgica, en el año 1969 se abroga, podemos decir, la misa tradicional, la misa que había celebrado la Iglesia durante por lo menos 1500 años, y que habitualmente se dice la misa en latín o la misa San Pío V, que no era de San Pío V, por supuesto. Luego, pero ahí ya comienza a haber un movimiento tradicionalista que es bastante potente. El Papa Juan Pablo II, con un motu propio que se llamó Ecclesia Dei, da una primera y muy tímida liberalización, pero la liberalización total, o casi total, digamos, fue con el Papa Benedicto XVI, porque él era un gran defensor de la liturgia tradicional, tiene libros escritos sobre el tema, con el motu propio Summorum Pontificum. Y esto permitió, como bien decís, que la liturgia tradicional, no solamente la misa, sino también otros sacramentos, se pudiera expandir por toda la iglesia de un modo mucho más potente, y que de hecho está creciendo muy fuertemente. Y algo interesante es que ha generado, o sea, ha llegado hasta el colegio de cardenales esto porque se ven en hombres como Cardenal Müller, por ejemplo, o quizás Cardenal Sara también, de África, se ve que quizás tenían una, o sobre todo Müller, tenía una opinión tomada bastante clara respecto a la misa tridentina hace unos años, que con todo lo que ha venido pasando con este tema y todas las discusiones, debates que suscitó, y sobre todo me parece la persecución que Exacto. suscitó en el lado opositor, generó como un agre contra, por así decirlo, que muchas personas de buena voluntad, incluyendo los cardenales mismos, empezaran también a prestarle un poco más atención a toda esta cuestión. Sí, exactamente. De hecho, el cardenal Müller, mientras era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era de la cual dependían todas las comunidades tradicionalistas, digamos, era más bien reacio a este tipo de comunidades. Y con el paso del tiempo se las ha comenzado a valorar, y ahora celebra la misa tradicional. De hecho, celebró la misa tradicional el año pasado en la peregrinación más grande que hay del mundo tradicional, que es la que se hace de París a Chartres, que reúne a más de 20.000 personas que caminan, y muchas más que asisten a la misa final, de los cuales son todos jóvenes. Es decir, yo creo que eso es lo que también preocupa a muchos cardenales, de que el movimiento tradicionalista no atrae a personas mayores, sino que atrae a jóvenes y a familias jóvenes. Y eso es muy sintomático, ¿no? Y yo creo que también ese así fue uno de los motivos por el cual el Papa Francisco eh, eh, firma el documento Tradiciones Custodes, con la cual limita muchísimo la liturgia Que esto es del tradicional. año 2021. Fue exactamente en 2021, en lo cual se limitó mucho
la posibilidad de celebrar la liturgia tradicional. Y eso, la verdad que yo, esto es una opinión personal, yo creo que el Papa Francisco, a él era un jesuita, a los jesuitas nunca le interesó la liturgia. Para ellos la liturgia es una cuestión completamente accidental O y secundaria a accesoria, la praxis secundaria, pastoral. exactamente. Entonces, al Papa Francisco yo creo que nunca le interesó demasiado el tema litúrgico. Es más, yo conozco casos concretos, algunos son públicos, otros no, en el cual él ha mostrado aprecio por, sean por movimientos tradicionalistas o por personas tradicionalistas. Él era aquí, cuando estaba en Argentina, muy amigo de la Fraternidad San Pío X, que los ha recibido reservadamente en Roma varias veces. Es decir, yo creo que él no tenía un problema grave con la liturgia tradicional. En todo caso, que a él le preocupaba que eso se convirtiera en una cuestión no litúrgica, sino ideológica. Y yo creo que es una Una sana preocupación preocupación. Sí, sí, muy sí. sensata porque es un peligro que existe. Yo creo que él la firmó por presión Claro, de los presiones cardenales, de la curia romana quizás. de la curia romana y de algunos obispos diocesanos, sobre todo en Francia y Estados Unidos, que veían que las parroquias que celebraban la misa tradicional crecían enormemente y las otras parroquias iban disminuyendo. Mm. Y hay otro factor que también, esto es opinión mía, y es que el Papa Francisco, como buen argentino de simpatías peronistas, digámoslo así, era muy anti-norteamericano. Y los cardenales, los obispos americanos y el clero americano, en su mayoría es de tendencia conservadora. Y eran muy favorables a la misa tradicional. Se celebraban muchas misas tradicionales. Y yo creo que eso también Un sentimiento de digamos, una cosa así, a anti-yankee. ver, la liturgia a mí no me interesa, pero esto les va a doler a los yanquis, bueno, lo hacemos, pues les duele a los yanquis. Es una opinión mía, yo creo Claro. que era muy propio de su psicología, ¿no? Y